En esta lección, exploraremos el framework Echo de Go, aprendiendo a configurar y utilizarlo para crear un servidor web básico que responde a solicitudes HTTP. Desde establecer la configuración inicial del servidor, hasta manejar diferentes tipos de solicitudes y utilizar middleware para registrar la actividad del servidor en la terminal. Además de ampliar nuestra comprensión de las capacidades y la versatilidad de Echo en el desarrollo de aplicaciones web con Go, brindando una visión sólida de cómo aprovechar esta herramienta para proyectos futuros. Por supuesto, vamos a cumplir un conjunto de objetivos. El primer objetivo se centra en establecer un servidor web básico utilizando el framework Echo de Go. A través del código proporcionado, aprenderemos a inicializar un servidor Echo, configurar el puerto de escucha y poner en marcha la aplicación. El segundo objetivo, nos centraremos en devolver mensajes simples desde el servidor Echo en respuesta a las solicitudes HTTP, bien sea utilizando funciones como string y JSON. Aprenderemos a enviar respuestas de texto plano y JSON respectivamente, para proporcionar información al cliente. En el tercer punto, aquí exploraremos cómo definir rutas adicionales en nuestra aplicación Echo para mejorar diferentes tipos de solicitudes a través del ejemplo proporcionado. Aprenderemos a crear rutas simples y a responder con mensajes específicos para cada ruta definida. Así que nada, vamos a ello. Ya habiendo definido una estructura de directorios y archivos para lo que viene siendo un proyecto Echo, entonces ahora procede que vayamos a modificar o vayamos a escribir código en el main.go. En este fichero vamos a trabajar para poder levantar un nuevo servidor web. Para ello entonces vamos a iniciar con lo típico, un package, y le decimos main, y luego inicializamos los imports. Y para ello tenemos un import. Vamos a colocarlo acá, donde le indico que el import es especialmente Echo. Para utilizar Echo, recordemos la ruta, github.com, labstack, /echo, labstack, ahí lo tenemos, Echo versión 4. Genial. Ya que tenemos importado esto, arrancamos con la función main. Y entonces vamos a crear una instancia de lo que es Echo. Para ello voy a guardar una variable y le digo echo.new y de esta manera lo creamos. Vamos a configurar en sí el puerto de escucha de este servidor. Para ello entonces ponemos e.server.address de dirección y a su vez cargamos entonces al puerto, por ejemplo, 8080. Lo tenemos ahí. Pero ¿cómo inicializamos la aplicación Echo? Es tan sencillo como poner un start server e indicarle el server que ha sido configurado, que en este caso sería este. Bien, ¿cómo levantamos una aplicación de este estilo? Sería con un go round main.go. Para ello entonces, vamos a ello. Go round main.go. Si hago enter, entonces podemos observar de que aquí me solicita permiso para poder habilitar esto, para poder correr la aplicación. Así que le decimos allow, o sea, permitir, y dice de que este Echo ya está corriendo, dice en su versión 4.11.4, y luego me está indicando de que está corriendo en el 8080. Bien, recordemos que estos dos puntos viene siendo lo que es el loopback, o 127.0.0.1 o bien localhost. Así que bien podemos colocar acá un localhost o 127.0.0.1 o bien también pudiésemos cambiar el puerto al puerto que nosotros querramos dentro del rango de puertos que se encuentran disponibles. Así que solamente modificando esto es que se pueden cambiar los puertos. Bien, para ello entonces voy a abrir en una nueva pestaña de mi navegador para poder llegar a esta ruta, a ver si realmente llega correctamente. Entonces, estamos por acá. Para ello sería escribir 127.0.0.1 e irse al puerto 8080. Hago enter y como pueden observar me dice un message y me dice not found. Significa que está llegando correctamente. Lo que pasa es que todavía no hemos creado ninguna ruta. Si pueden observar, en el código no tenemos ninguna ruta, pero esto está llegando bien. Esta es una configuración inicial donde se establece
un puerto de escucha, pero a su vez podemos ajustarlo según nuestras preferencias. Bien, ahora vamos a intentar devolver una salida desde el servidor. Para ello vamos a crear una ruta. Y esa ruta, voy a cancelar el servidor acá, con control C. Y esa ruta vamos a devolver un hola mundo. Para ello entonces, va a ser tan sencillo como indicarle e.get de esta manera. Y le indicamos que cuando haga una solicitud a la raíz, va a mandar a ejecutar la siguiente función. Que en este caso vamos a recibir de echo el contexto de esta manera. Y luego habilitamos acá un error y le decimos return c.string y le decimos http.status ok en el caso de que este quiera retornar un código de estado del servidor 200. Entonces le indicamos que el mensaje que queremos imprimir va a ser hola mundo de esta manera. Y bien, acá si se fijan en address, también acá esto lo pudiésemos remover también y ejecutarlo de la siguiente manera. Vamos a enseñar cómo. Y acá al final lo que vamos a colocar es que en vez de todo esto le vamos a decir e.start simplemente. Y luego le indicamos dentro de start 8080. De esta manera. Si yo vuelvo a correr lo que es el main.go, le doy permisos y me voy al navegador. Entonces, si corro nuevamente esta parte, me dice hola mundo. O sea que la solicitud ha sido correcta. Significa que está llegando a barra. Si yo hago barra, entonces llego al mismo punto. Bien, esta es otra manera de poder ejecutar un nuevo servidor, ¿no? De esta otra manera. Entonces, aquí nosotros hemos podido ver que hemos podido llegar perfectamente a una ruta. Ahora, ¿cómo retornamos esta respuesta, pero como JSON, no solamente como un string? Entonces, voy a comentar este punto para que miremos un poco la diferencia de cómo sería. Básicamente, vamos a hacer un return simplemente. Y en vez de string, le vamos a poner JSON. Y luego vamos a devolver, como siempre, un status OK. Sin embargo, aquí vamos a cambiar a un mapa donde se le va a pasar un string del tipo string. Y por supuesto, aquí podemos devolver un clave valor, que sería de esta manera. Hola desde echo. Damos una coma acá al final y con esto sería suficiente. Entonces, si reinicio nuevamente el servidor, permito, vamos ahora al navegador y ejecuto acá. Entonces, ahora si se fijan, me acaba de devolver un JSON, que este es el message y dice que me devuelve el siguiente valor asociado a esta clave. Así que doy formato a ello y me lo muestra de esta manera, lo cual es correcto del formato JSON. Ahora vamos a proceder a crear una ruta simple y manejar las solicitudes. Por ejemplo, vamos a ir a crear una nueva ruta. Para ello puedo incluso copiar la que tenemos actualmente y configurar la que queremos ahora mismo. Entonces, voy a indicarle desde acá de que lo que queremos es una ruta que sea de saludo. Entonces, tenemos ahí saludo. Y aquí lo mismo, retornamos, podemos retornar un string como lo teníamos por acá, sin los comentarios, así de esta manera, y le podemos poner acá nuevamente, saludos desde echo. Lo tenemos por ahí. Y de esta manera ya habremos configurado una nueva ruta. Así que vamos a checar, permitimos nuevamente la carga del servidor. Y entonces volvemos acá y en la ruta principal, en efecto nos sigue apareciendo el JSON. Pero si ahora digo barra saludo, enter, me dice saludos desde echo. Entonces, esta es la manera de demostrar que podemos aplicar diferentes rutas ya en nuestro servidor con echo. Así que para mostrar las solicitudes en la terminal mientras ejecutas un servidor echo, necesitamos agregar un middleware de registro a nuestra aplicación echo. ¿Esto para qué?
Porque si se fijan, desde acá simplemente se ejecuta el servidor, pero no me muestra en sí los logs o los registros de cada solicitud que se va haciendo por parte del navegador. Entonces, para mí puede ser importante que capturemos cada llamada que se está haciendo. Para ello, entonces, primero necesitamos instalar una dependencia de un middleware de registro. En este caso, este se llama simplemente middleware. Y para ello, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cancelar nuevamente lo que es mi servidor. Y entonces vamos a descargar mediante go-get en github.com. Vamos a ir nuevamente al AppStack /echo /versión 4 y le decimos que queremos el middleware en su etiqueta versión 4.11.4. Hago enter y este va a proceder a hacer la descarga del mismo. Ya lo ha hecho. Así que nada, vamos a incluirlo a nuestro proyecto. Voy a cerrar un poco la terminal para dar más espacio a esto. Voy a maximizar también. Listo. Y entonces voy a copiar esta parte y voy a pegar directamente lo que es el middleware. De esta manera. Ya que de esta manera ya debería estar funcionando. Sin embargo, como no la estoy utilizando tampoco en ninguna parte, vamos a proceder a cómo hacerla funcionar, ¿no? Podría aplicar también mediante un go install. A ver si esta termina de instalarla correctamente. Dice que lo último fue esto. Vamos a ver con -u. A ver si hace falta alguna cosita más. Dice que todo bien. Vamos a hacer un go install. Ok, bueno, parece que está todo correcto. Genial. Entonces vamos a proceder a utilizarlo. ¿Cómo utilizamos un middleware acá? Vamos a agregarlo para que esto comience a registrar las solicitudes que van llegando y que ésta las vaya mostrando en la terminal. Así que lo voy a hacer debajo de donde se crea una nueva instancia de echo. Que en este caso usaríamos un use de esta manera. Y le decimos middleware.logger. De esta manera. Hacemos acá un control S para guardar. Y si se fijan, ahora sí está siendo útil. Por lo cual, si entonces ahora nuevamente ejecuto un go round main.go, permito, vamos al navegador, hacemos una consulta a saludo y cuando yo recargo acá, observen que ahora sí en la parte de abajo ya me están llegando logs. Ya están llegando la información sobre la solicitud que se ha realizado. Genial. Pero ¿cómo hacemos un logger específico? Porque igual esto puede ser un poco tequioso venir y hacer una lectura de toda esta información. Porque quizá aquí lo único que me puede interesar es el método con el que se está llamando, la URI que se está invocando, el estado para ver qué código de estado el servidor me devuelve y la latencia. Así que vamos a hacer lo siguiente. En vez de utilizar directamente lo que es este use donde me extrae toda la información necesaria, entonces ahora vamos a colocar filtros. Para ello entonces vamos a utilizar nuevamente use y le decimos al middleware .logger with config. De esta manera. Entonces esta lo voy a ir comentando porque no es necesario de momento. Y entonces logger with config y acá por parámetro le vamos a pasar un middleware nuevamente .logger config. De esta manera. Abrimos acá y le decimos que el formato con el que lo vamos a llamar va a ser el siguiente. Method, le vamos a indicar y le ponemos signo $. Y aquí le decimos que queremos el método. Luego también le indicamos que queremos la URI de esta manera. Y asimismo también para status, que sería igual de esta manera. Y el último que sería el tiempo, ¿no? El time. Para ello entonces vamos a indicarle que queremos invocar lo que es latency human. De esta manera. Y, o por supuesto, vamos a hacer un /n para que este vaya haciendo saltos de línea, ¿no? Y que no choque con los demás. Así que vamos a verificar que esto vaya bien. Al final voy a dejar una coma. De esta manera. Y entonces, si vuelvo a ejecutar esto, acepto.
Nuevamente ejecuto por acá. Como pueden observar, ahora solamente me extrae la información que requiero. En este caso es el método, el URI que se está mandando a invocar, que es saludo, el status, que es 200 en este caso, y el time. Si yo busco ahora en la principal, dice que la consulta es distinta. Como pueden observar, dice que se está encontrando dentro del barra, que es la parte principal. Luego el código de estado es 200, o sea que ha sido correcto. Sin embargo, si yo vengo y le pongo alguna otra ruta que no existe, entonces este me devuelve en principio una URI, que en efecto fue la que ingresé, pero un código de estado 404 que es not found básicamente, ¿no? Que no se encuentra el recurso. Bien, estos cambios los voy a subir directamente a GitHub. Por ende le vamos a agregar un git add un commit, donde le vamos a poner crear un servidor web, de esta manera. Y hacemos un push. Por supuesto, voy a ir dejando una documentación para cada uno de los ejercicios que vamos realizando, para que eso lo tengamos como respaldo. Bien, revisamos siempre en la web, ¿no?, de que las actualizaciones del repositorio estén ahí disponibles. Y nada, en esta lección hemos explorado cómo utilizar el framework Eco de Go para crear un servidor web básico y manejar diferentes tipos de solicitudes HTTP. A través de los objetivos establecidos al principio hemos logrado configurar un servidor web básico con Eco, donde iniciamos nuestro servidor Eco y configuramos el puerto de escucha para que la aplicación esté lista para recibir solicitudes entrantes. A su vez, aprendimos a devolver mensajes simples desde el servidor Eco utilizando las funciones de string y de JSON, lo que nos permite proporcionar respuestas en texto plano y JSON a los clientes. Además, definimos rutas adicionales en nuestra aplicación Eco para manejar distintos tipos de solicitudes, lo que nos permitió responder con mensajes específicos para cada ruta definida, brindando así una experiencia más dinámica a los usuarios. Hemos adquirido una comprensión sólida de los conceptos fundamentales necesarios para construir servidores web utilizando Eco. Ya estamos preparados para avanzar y explorar características más avanzadas de Eco, así como para construir aplicaciones web más complejas en el futuro.